Hola David, vamos a empezar la clase al tiro. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Sí, gracias. ¿Y usted? Bien también. Qué bueno. Ya, entonces nosotros estamos vimos la clase pasada la estructura de los racionales con la operación suma y el producto. Entonces definimos en los racionales como los enteros, pero definimos el conjunto X, por ejemplo, que va a ser los enteros, cruz, los enteros, asterisco, porque tenía que ser distinto de 0 a este. Entonces los elementos de aquí eran A, B, ¿cierto? Pertenecen a X. Y aquí encontramos una relación de equivalencia, que la definimos antes. Estaba acá. Está. Acá está. La relación de equivalencia es que A por B1 tiene que ser igual a A1 por B. ¿Ya? Esa es la relación de equivalencia que tenemos para estos elementos. Nos dimos cuenta que es una relación de equivalencia y entonces definimos esa relación para definir nuestro conjunto de los racionales. Entonces consideramos las clases de equivalencia, ¿cierto? Con estos elementos y relacionados con la clase de equivalencia. Ya, este es el conjunto de los números racionales y entonces lo podemos definir con una mejor notación como A partido por B. Entonces uno define la suma A partido por B más C partido por D, ¿cierto? De esta forma. Que si lo vemos por la definición, esto sería A, B más C, D, ¿cierto? Y, y si sumamos esto, quiere decir que es A más C, D más D. Y para decir que está en la misma clase, entonces decimos que esto sería igual a A por D, ¿cierto? Más D por C. Ya esa es la definición de suma de clases. La suma de clases, ¿cierto? Va a estar dada de esta forma. Que exactamente es la misma que está al lado izquierdo, ¿cierto? Pero con la definición de fracción. Ahora nosotros definimos el producto, ¿cierto? Entre dos elementos, como la multiplicación de los numeradores, se le dice, ¿cierto? Y la multiplicación de los denominadores. Que entonces va a ser escrita así, ¿cierto? Y si lo vemos por clase de equivalencia, lo que estoy definiendo es que voy a multiplicar las primeras coordenadas y las segundas coordenadas. Entonces, estas son las definiciones y la proposición importante aquí es mostrar que estén bien definidos, es decir, sumar dos elementos que están en la misma clase, A, B, está en la misma clase que A1, B1, son iguales, y C, D es igual a C1, D1, ¿cierto? Entonces, decirlo que están en la misma clase es sumarlo y que me dé el mismo resultado. Y la multiplicación también. Entonces tenemos que están bien definidos. Y lo que vimos también fue algunas propiedades. Eh, la estructura de los racionales con la suma y el producto satisface las siguientes propiedades. Con la suma va a ser un grupo abeliano, en los racionales menos el cero, con la multiplicación va a ser un grupo abeliano también, y la multiplicación se distribuye sobre la suma. ¿Ya? Así que tenemos estos dos conjuntos son grupos abelianos, de más propiedades que las otras que teníamos, ¿cierto? Pero hay que restringir aquí al Q, sacar el neutro aditivo.
Y también tenemos que suponer la distributividad entre la multiplicación y la suma. Ya, pero dijimos, bueno, tenemos otro conjunto, ¿cierto? Con una suma y un producto, con dos operaciones definidas, que tiene que ver con nuestro conjunto de los números enteros, por ejemplo. En realidad lo que nosotros estamos haciendo, tenemos los números naturales, ¿cierto? Y como que aumentamos ese conjunto de los números enteros, porque tomamos todos los mismos valores, pero de su opuesto aditivo. Así que aumentamos valores, ¿cierto? Y aquí los racionales también estamos diciendo que es un conjunto mayor que el conjunto de los números enteros, considerando de que hay más elementos, ¿cierto? Los números racionales que los números enteros. ¿Cómo se puede ver esto? Que los números enteros están dentro de los números racionales. Bueno, definiendo una función de incrustación que toma los números enteros y los incrusta en los números racionales, es decir, que están incluidos ahí. Es decir, tomo un número entero cualquiera, y lo que va a hacer la función es transformarlo en un número racional. Es decir, voy a poner z partido. Entonces ya aquí tengo la estructura, ¿cierto?, de un número racional. Entonces, con esta proposición podemos decir de que con esta definición de aplicación tenemos esta proposición que dice que θ es un isomorfismo de la estructura algebraica de z en la estructura algebraica de la imagen de z de los racionales. ¿Ya? Es decir, hablar de que es un isomorfismo es decir que son súper similares. Dijimos que un isomorfismo era algo, y es isomorfismo, si solamente si cumple estas cuatro condiciones, que es inyectiva, que cumple la propiedad de inyectividad, es decir, phi de z1 es igual a θ de z2, entonces se implica que z1 es igual a z2. Que sea sobreyectiva viene de inmediato porque el conjunto de llegada, ¿cierto?, tiene que ser igual a la imagen. La imagen de θ, quiero que sea igual al conjunto de llegada, pero el conjunto de llegada es de las imágenes. Así que se cumple de inmediato que es sobreyectiva. Y como tenemos definidas dos operaciones, quiero que estas dos operaciones sean de forma lineal, que se dice. Ya, es decir, phi de z más w va a ser phi de z más phi de, perdón, no es phi, es teta. Teta de z más w omega es igual a teta de z más teta de omega. Es decir, se puede separar sin problema con respecto a la suma y queremos hacer lo mismo con el producto. Y eso es fácil de ver porque como teta de z más omega es igual a z más omega partido por 1, esto se puede separar, ¿cierto? Y por lo tanto puedo quedar la definición separada. Y el producto también, así que no hay ningún problema. Por lo tanto, cumple estas cuatro propiedades y tengo entonces que esta función es un isomorfismo. ¿Qué quiere decir que sea un isomorfismo? Que son casi idénticos, que cumplen las mismas propiedades, que podemos tomar uno y decir que es igual al otro, siendo que es como algo súper extraño, porque esto es un número entero y esto es un número racional. Pero estamos comparando dos valores de esta forma. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tenemos esta aplicación que es un isomorfismo. Bueno, ahí está la demostración. Y aquí hablan del inverso multiplicativo, si es que existe, ya que hablan también de que es grupo abeliano con respecto a la multiplicación, debería haber un inverso aditivo, un inverso multiplicativo, perdón. Entonces tengo que ver que un valor a partir por b, por cuánto me da 1.
partido por n. Ese sería el inverso multiplicativo de. Bueno, si le coloco b partido por a, por la definición de la multiplicación va a ser a por b y b por a. Pero estas son multiplicaciones de números enteros, ¿cierto? O naturales. Y yo sé que es conmutativa. Entonces esto va a ser igual a por b. Y esto es igual a por b. Y entonces esto está en la misma clase del 1 partido por 1. ¿Cierto? Entonces va a ser que me da 1 y por lo tanto este sería el inverso multiplicativo de a partido por b. Otra proposición que se deja de ejercicio es sean alfa y beta números racionales con beta distinto de vacío, ¿cierto? Se cumple que alfa por del inverso aditivo, es el inverso multiplicativo, es el único racional que va a satisfacer que alfa por beta a la menos 1 por beta es igual a alfa. Dicho de otra forma, lo que tenemos es... Se ha dicho de otra forma, quiere decir de que la ecuación b por x igual a alfa va a tener una única solución. Y esa solución va a ser x por alfa por beta a la menos 1 va a ser igual a x. Ya claro, porque tengo esta ecuación, bueno, en realidad es x por beta es igual a alfa. Entonces, tengo esta ecuación y la única que da el resultado es este porque tengo que alfa por beta a la menos 1 por beta es igual a alfa. ¿Ya? Es el único que cumple esa igualdad. Entonces lo que está diciendo la proposición es que existe un único inverso multiplicativo para cada uno de los elementos del conjunto de los racionales. Todos tienen un inverso, ¿cierto? Y va a ser único. Ya. Bueno, podemos observar entonces que para un racional, beta distinto de 0, se va a tener que el inverso del inverso de él va a ser igual a beta. Estas son propiedades del inverso. La segunda condición es que para dos racionales no nulos se va a cumplir que alfa por beta a la menos 1, o sea, el inverso de alfa por beta va a ser el inverso de alfa por el inverso de beta. Y para tres racionales no nulos se va a cumplir que alfa por el inverso de beta por gamma va a ser igual a alfa por el inverso de beta por el inverso de gamma. ¿Ya? Entonces, este, por la propiedad que está acá, se puede separar y además se cumple la propiedad de ser asociativo. Entonces, ahora podemos definir lo que es, para ver si podemos ordenar este conjunto, ¿cierto? Vamos a definir lo que es mayor que 0. Entonces, diremos que el número racional a partido por b es mayor que 0 y lo vamos a anotar como a partido por b mayor que 0 si ocurre que a por b es mayor que 0. ¿Ya? Porque acuérdense que este 0 se puede escribir como 0 partido por 1, ¿cierto? Y para ver que se cumple la condición, tengo que ver que a por 1, para que sea mayor que 0, necesito que la multiplicación de los dos, ¿cierto? Sea mayor que 0. O sea, nunca, ninguno de los dos tiene que ser 0. Por ejemplo, el racional
11, menos 25 no es mayor que 0 porque 11 por menos 25 me da un valor negativo. Me da, no sé, pero me da un valor negativo. ¿Por qué? Porque tiene el signo aquí menos. Entonces, en realidad no hemos definido lo que es menor. No definió lo que es menor, así que no le voy a poner menor, sino que no es mayor. Ahora vamos a definir lo que es el concepto de ser mayor que otro valor. Entonces diremos que un número racional es mayor que otro, siempre y cuando, vamos a denotarlo así, siempre y cuando A partido por B. Perdón, anda mi gato, ese es un gato. Entonces tengo que A partido por B menos C partido por D tiene que ser mayor que 0. O sea, debe cumplir la condición anterior. Que A, B menos C, D, A, B menos C, D tiene que ser mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que A por D menos B por C partido por B por D, ¿cierto? Quiero que sea mayor que 0. Y eso quiere decir de que A por D menos B por C, ¿cierto? La condición de la definición me dice que el numerador multiplicado por el denominador tiene que ser mayor que 0. Entonces tengo que ver de que si esto es mayor que 0. Por ejemplo, el racional 25 catorceavo es mayor que el racional 26 22avos. ¿Por qué? Porque 25 catorceavos tengo que restarle 26 22. ¡Ay, qué pereza! ¡Qué muchacho! 25 catorceavos, 26 22avos, ¿cierto? Tengo que sumar aquí, hacer, o sea, restar 14 por 22, me queda 25 por 22, menos 26 por 14. Y esto de aquí va a ser, calculadora, 25 por 22 menos 26 por 14 son 186 partido por 14 por 22, 308. ¿Ya? Y eso, para saber si es mayor o igual que 0, tengo que ver que 186 por 308, tengo que ver si es mayor o igual que 0. Bueno, tengo los dos valores positivos, no los voy a multiplicar. Es mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto quiere decir que 25 partido por 14 es mayor que 26 partido por 20. Entonces ahí vemos de que eso, así se demuestra que un número sea mayor que otro número racional. Y entonces podemos ahora definir el mayor igual. Diremos que el racional A partido por B es mayor o igual que el racional C partido por B. Y lo vamos a denotar así, con el mayor igual, si ocurre que es mayor o si son iguales. ¿Ya? O sea, tenemos dos condiciones que deberíamos tratar de demostrar. Y esta relación, ¿por qué hacemos el mayor igual y no el mayor? Lo que pasa es que esta relación y no la mayor es una relación de orden. ¿Ya? ¿Ya? Porque, por ejemplo, el mayor estricto no es reflejo, porque un número no es mayor que el mismo. Pero sí es mayor igual, porque cumple la condición de que sean iguales. Entonces, esta condición quiere decir que es una relación de orden. ¿Qué quiere decir que sea una relación de orden? Bueno, quiere decir que esta relación de mayor igual
cumple las propiedades de ser refleja, antisimétrica y transitiva. Es decir, cumple que A partido por B es mayor o igual que A partido por B. Cumple que A partido por B es mayor o igual que C partido por D. Y C partido por D es mayor o igual que A partido por B. Eso implica que A partido por B es igual a C partido por D. Y transitiva es que A partido por B más C mayor o igual que C partido por D. Y C partido por D. D es mayor o igual que E partido por F, implica que A partido por B es mayor o igual que E partido por F. Esas son las tres condiciones para que sea una relación de orden, y entonces podemos decir que nuestro conjunto de los racionales con la relación mayor o igual es una relación de orden, y entonces vamos a decir que los racionales es un conjunto ordenado. Ya, es decir, podemos tomarlo y decir cuál está antes que otro. Vamos a denotar ahora el conjunto Q+ como el conjunto de todos los racionales, donde los racionales son positivos. Este conjunto es un conjunto cerrado para la suma y la multiplicación, ya que si sumo dos elementos aquí van a pertenecer a los racionales positivos. Si multiplico los dos, también van a estar dentro del conjunto. Además cumple de que una y solo una de las siguientes condiciones va a pasar, y aquí estamos en la ley de tricotomía, que dice que Z pertenece a los racionales positivos, o Z es igual a 0, o menos Z pertenece a los racionales asterisco, que son los racionales menor al inverso aditivo, que es el 0. ¿Ya? Entonces, podemos dividir los números racionales de esta forma. Vamos a tomar aquí supuestamente una recta, pero acuérdense que en la recta no todos son números racionales. Tenemos la recta. Entonces lo que estáis diciendo es que o Z son los que están aquí, que son los racionales positivos, o Z está aquí en el 0, o menos Z está en los racionales. Es decir, si menos Z está en los racionales, el inverso aditivo, quiere decir que el número está en los racionales contrarios. ¿Ya? ¿Qué le vamos a decir entonces el contrario? Que es menos Z. O sea, menos Q menos. Decir esto, ¿cierto? Que el inverso aditivo está en los racionales, quiere decir que el número está al otro lado del 0. ¿Cierto? Eso quiere decir que Z pertenece a los racionales menos. Entonces tenemos la tricotomía, es decir, todo número racional, como todo número entero, ¿cierto? Puede estar en uno de los tres conjuntos, pero no en dos conjuntos a la vez. ¿Profe? ¿Sí? Una consulta. ¿Qué significaba el Q asterisco? ¿El asterisco? El Q Era lo asterisco contrario. son los racionales menos el 0. Q asterisco son el conjunto de todos los racionales, pero le quito el 0 partido por 1. Ya, ya, profe. Ya, entonces Gracias. de nada. Entonces estos son los inversos. Los inversos de los números, o sea, aquí estoy diciendo que está aquí, menos Z. Si menos Z está aquí, pero sale. Si menos Z está aquí, entonces quiere decir que Z está acá. Porque son los inversos aditivos. Entonces, ahora podemos entonces definir la relación de orden, así Z mayor que I
y diciendo que z menos i pertenece a los racionales positivos o z es igual a i. Ya, entonces esa es como la definición de mayor igual. Y ahora vamos a definir indistintivamente si uno es menor que el otro o x es menor que y o y es mayor que x. ¿Ya? Fíjense que estamos diciendo lo mismo, solamente estoy cambiando el símbolo de lado porque estoy cambiando los términos de lado. No estoy diciendo cosas contrarias, sino que estoy diciendo lo mismo, pero con una notación como espejo, inverso, ¿cierto? Así podemos definir lo que es menor y lo que es mayor. Entonces, las propiedades del orden parcial, que ya definimos, ya sabemos que es una relación de orden, así que son ordenados. Y entonces podemos tener las siguientes propiedades, que obviamente todas estas se pueden demostrar y obviamente va a quedar de ejercicio. Si x es menor o igual que y, entonces para todo elemento racional se cumple que x más z es menor o igual que y más z. O sea, si yo tengo tengo uno menor que el otro, si sumo ambos lados un mismo término, se va a mantener el orden. Si x es menor o igual que y 0 es menor o igual que x es z, o sea, si z es positivo, entonces al multiplicar por z a ambos lados se va a mantener el orden. Si x es menor que y, e y es menor que z, entonces x va a ser menor estricto que z. ¿Ya? Porque aquí tengo que x puede llegar a ser y, pero el y nunca va a llegar a ser z. Por lo tanto, el x nunca va a poder llegar a ser z. Y si tengo dos menores, si x es menor que y y u es menor que b, entonces vamos a tener que al sumarlos, x más u va a ser menor que el y más b. Si el x es positivo, el inverso multiplicativo también va a ser positivo. Que eso no cumple el inverso, el inverso multiplicativo, eso no cumple el inverso aditivo, ¿cierto? Nosotros tenemos, oh, Dios mío, perdón. Si tengo que x es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que el menos x es menor que 0. Esto es por el inverso aditivo. Pero el inverso multiplicativo va a mantener el mismo signo, o sea, van a ser los dos positivos. Para un número racional, vale que el cuadrado de él siempre va a ser positivo. Si en algún momento la multiplicación me da 0, eso quiere decir que uno de los dos es igual a 0. Y la ecuación x cuadrado igual a 4 novenos tiene dos soluciones racionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener, ¿cuáles van a ser las soluciones? Van a ser x igual a, no, 4 no. 2 tercios, ¿cierto? Y la otra va a ser x2 es igual a menos 2 tercios. Porque si lo multiplico dos veces, esto me da 4 novenos. Y si multiplico dos veces esto, me da 4 novenos. Así que esas son las dos soluciones de la ecuación que tenemos ahí. Pero esta ecuación x cuadrado igual a 5 no tiene solución racional. Así que no todas las ecuaciones cuadráticas tienen soluciones racionales. Claro, porque no tengo ningún número racional que multiplicado dos veces me dé 5. Por eso no tiene solución. En este caso sí lo había, así que por eso tiene solución. Si z es negativo, o sea, el inverso aditivo es positivo, se tiene que si x es menor que y, se cumple que y por z es menor que x por z. Es decir, se cambia. Si yo multiplico por un valor negativo, debo cambiar la desigualdad. ¿Ya? Eso es, hay que mostrarlo y son las propiedades de orden. Y además, igual que en los enteros, ¿cierto? Deberíamos tener las mismas propiedades y podemos definir lo que es el valor absoluto de un número racional. Y esto es un número racional, va a ser igual a z si es positivo y le cambio el signo si el valor es negativo. Y también entonces vamos a tener propiedades para
para, para esta definición. Tengo que el valor absoluto es positivo. Para todo valor de x siempre vale que el valor absoluto es positivo de cualquier número y el valor absoluto de un número y su inverso aditivo tienen el mismo valor. ¿Ya? Porque sin importar el signo del número, ¿cierto? Siempre me va a dar el valor positivo de él. Si el valor absoluto me da alguna vez 0, quiere decir que el término es 0. El x siempre va a estar entre menos el valor absoluto y el valor absoluto de él. Por ejemplo, aquí, si yo tengo aquí el 0, si tengo aquí el x, ¿cierto? Entonces el valor absoluto es x es igual al valor absoluto de x, ¿cierto? Y el valor menos el valor absoluto va a estar acá. Entonces x está entre este valor y ese valor, que en este caso son iguales, pero va a estar entre este valor y ese valor. Bueno, me puede decir usted, bueno, pero x es igual al valor absoluto, no tengo por qué preocuparme. Sí, pero como estamos generalizando, ¿cierto? Para todos los valores racionales, esto pasa en el caso de que x sea positivo. Pero ¿qué pasa si el x es negativo? Tengo 0, si el x es negativo, el valor absoluto va a estar acá. Siempre el valor absoluto es positivo. Y este es igual a menos el valor absoluto. Entonces el x va a variar entre este valor y ese. Entonces, para hacerlo en forma general, ¿cierto? Decimos que en realidad el x varía entre estos dos valores, porque puede ser ese o puede ser ese. Puede ser este o este. Entonces, me queda esa desigualdad. Doble. Para un x positivo, se cumple que el valor absoluto de z es mayor o igual que x, siempre y cuando z esté entre menos x y x. ¿Ya? Eso es para como despejar el valor absoluto. También se cumple la desigualdad triangular. Y también se cumple que el módulo de x menos el módulo de y va a ser menor o igual que el módulo de x menos el módulo de y, que es menor o igual que el módulo de x menos y. Aquí hay doble módulo, ¿ya? Porque tengo aquí este valor, le estoy dando el valor positivo a x, aquí le tengo que estar dando el valor positivo al y, pero estoy restando, así que esa resta puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo del valor. ¿Cuál es uno? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor que el otro? Entonces también quiero que sea positivo y por eso le coloco este valor absoluto acá. Entonces el valor absoluto de los valores absolutos en diferencia va a estar entre este y este. Para todo x e y que pertenecen a Q, vale que el valor absoluto de x por y va a ser el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Y si y distinto de 0, entonces también vale que el valor absoluto de x partido por y es el valor absoluto de x partido por el valor absoluto de y. Entonces, todos estos buenos comportamientos tienen la definición de valor absoluto, que también va a quedar de ejercicio para demostrar. Todas esas propiedades tienen que solamente usar la definición de valor absoluto para poder llegar a la demostración. La definición de valor absoluto y cuando es debido en la de mayor o igual. En los números enteros dice que ocurre que si m y n son números naturales, son tales que n es menor que m, entonces no necesariamente hay un elemento p que está entre n y m. Claro, por ejemplo, si m es n más 1, no hay ningún elemento entero que hay entre medio de estos dos. Pero esto dice, no sucede en los números racionales. Así que aquí estamos viendo que hay muchos más elementos que los números enteros. El teorema dice, si A es menor que B en los racionales, entonces existe, entonces hay, aquí está afirmando que existe un elemento
que satisface que A es menor que C, menor que B. Y fíjense que es menor estricto. Así que no estoy como en los extremos con el valor absoluto, sino que en realidad se cumple de que si yo tengo A, tengo B, existe un elemento aquí entre medio que es C, que no necesariamente va a ser igual a A o que va a ser igual a B. Si el A es positivo, si 0 es menor que A, es un racional positivo y B un racional, entonces existe un número natural, n, tal que n por A es mayor que B. Entonces, tengo un número positivo y cualquier número racional, entonces va a existir, ¿cierto? Algún n tal que n por A es mayor o igual que B. ¿Cómo se va a verificar la primera parte? Fíjense que es bastante simple. Definimos el C como el promedio de los dos. Me doy cuenta que el promedio de los dos también es un número racional. El A en realidad es un P partido por Q, ¿cierto? Es un racional. El B es un R partido por S. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar un elemento que podemos considerar justo el medio. Y entonces el medio va a ser la suma de estos dos y lo divido por 2. Si sumo estos dos, A más B partido por 2, esto va a ser igual a P partido por Q más R partido por S partido por 2. Y esto, haciendo toda la suma, ¿cierto? Me va a quedar PS más RQ partido por QS partido por 2, que en realidad esto es igual a PS más RQ por 2QS. Y entonces esto es un número racional, ¿cierto? Porque Q y S son denominadores, entonces no, siempre son distintos de 0, así que esto siempre va a mantenerse que es distinto de 0. Entonces esto pertenece a los racionales. Entonces, para cualquier dos racionales, yo puedo encontrar uno que esté en el medio. ¿Cuál? Bueno, justo el del medio. Puedo, no sé, dividir por 3 también y ponerle el tercio de ellos, pero da lo mismo, quiero encontrar uno. Qué mejor que la mitad de los valores. Y la segunda parte, tenemos que mostrar de que si el B, fíjense que el B puede, como es un número racional, puede ser menor que 0 o puede ser mayor que 0. Además, claro, B menor que 0 y B mayor que 0. Si B es menor que 0 y A es positivo, sale de inmediato que esto es menor que A. Entonces tengo que B es menor que 0, menor que A. Pero como B es mayor que 0, aquí puede pasar dos cosas. Puede pasar que 0 sea menor que B y menor o igual que A. O puede ser que 0 sea menor que A, menor o igual que B. ¿Ya? Pueden pasar esas dos opciones. Entonces, porque los dos son positivos, así que puede pasar eso, y el negativo pasa siempre esto. Si el negativo pasa esto, creo que es de inmediato, porque fíjense que si yo multiplico por un n positivo, con las propiedades que tenemos, ¿cierto? Esto se cumple que B es menor que A, ¿cierto? Y entonces, si n es positivo, tengo que n por A, n por B, ¿sí? N por B es menor que n por A, ¿cierto? Pero n por B, donde n puede ser 1 o puede ser mayor que 1, esto es mayor o igual que B. Entonces aquí tengo que B es menor que o menor o igual que n por A, que es lo que quería demostrar. Así que es de inmediato. Pero en el caso de que sea positivo,
¿cierto? Si B es positivo, tengo estas dos opciones, entonces habría que demostrar qué pasa. Entonces, si B es menor que 0, ¿cierto? B es menor que 0 o 0 es menor que B y B menor o igual que A, basta considerar N igual a 1. Ah, ya, estos dos casos, considerar B igual a 1 y se cumple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya lo demostramos sin necesidad de decir que N vale 1, o sea, B vale 1, pero vale igual. Y en el caso de que 0 sea menor que B menor que igual que A, 0 menor que B menor o igual que A, yo quiero que voy a multiplicar por B, N, perdón, tengo los dos positivos, entonces me va a quedar que N por B es menor o igual que N por A. Pero como N es un número natural, ¿cierto? Esto va a aumentar o va a ser igual, así que esto es menor, es mayor o igual que B. La misma condición anterior y entonces tengo que B es menor o igual que N por A. Es lo que quiero demostrar. Así que a estos dos casos sale de inmediato. Y entonces vamos a ver el caso que, entonces tengo este, ya está listo, tengo este que está listo, entonces quiero ver este de aquí. Que 0 sea menor que A, bueno, ya puede ser menor o igual que B. Entonces, entonces tengo que 0 es menor que A, menor o igual que B. Pero estos son números racionales, así que A la vamos a llamar X partido por Y y B es U partido por D. Y los dos son positivos, así que vamos a considerar además que en realidad cada uno de estos son positivos. Pueden ser los dos negativos también. Pero vamos a considerar que el numerador y el denominador son positivos. Entonces, si esto es menor que eso, quiere decir... bueno, no importa. Entonces ahora yo quiero multiplicar por n. El problema es que si yo multiplico por n, lo que me va a quedar es que n por a es menor o igual que b o n por b. N por b. Y esto no necesariamente es, tengo la desigualdad, no es necesariamente esto menor que b. Y ojalá que no, porque si no tendría la desigualdad al revés. Yo quiero que sea mayor que b y no menor que b. Entonces, aquí dice que tenemos de que si tengo un número racional, lo puedo multiplicar por p en el numerador y el denominador y van a ser equivalentes, ¿cierto? Están en la misma clase de equivalencia. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el a por b, al numerador y denominador, y el b lo multiplicaremos por i en el numerador y el denominador, así que son iguales. O sea, de partida podemos suponer que a es igual a x por w y b sea igual a u partido por w. Fíjense que, claro, de esta forma me queda que el denominador son iguales. El denominador son iguales. Entonces me va a quedar así. Por lo tanto, tengo a, que es igual a x partido por w. Tengo b, que es igual a u partido por w. ¿Ya?
No le pondría, bueno, pondría X, pondría otra letra. En vez de X le pondría, no, R, S. En realidad da lo mismo cómo se llama aquí, por eso se puede poner X y U, ¿ya? Pero como le estamos multiplicando aquí por X por B y U por I, sería más conveniente escribir otra letra. Entonces, vamos a considerar N igual a W por R, le pusimos. No, S. El U es S. Entonces, si N es igual a W por S, eso se cumple de que N por A va a ser igual a W por S por A, que es R partido por W. ¿Cierto? Y esta multiplicación, tengo los denominadores que se me van. Y entonces me queda S por R. Pero S por R, S por R, S por R, R es X por B. Y S dijimos que era igual a U por I. Entonces, S es U por I por X por B. Entonces me doy cuenta que en realidad esto es donde tengo todos valores positivos. Así que en particular esto es mayor o igual que U, ¿cierto? Donde puede ser de que el I, el X y el B sean 1, ¿cierto? Y entonces puede llegar a ser U, o puede ser mayor que U, ¿cierto? Entonces vale U y U es mayor o igual, que U partido por B. ¿Ya? Porque estos tienen igual numerador, pero el denominador, ¿cierto? Es distinto porque si coloco U, esto es partido por 1. Entonces, este va a ser mayor que ese. Tengo U no dividido y acá estoy dividiéndolo por un cierto valor. U partido por B es B. Es B. Donde B dijimos que era igual a S partido por omega. Así que se tiene que luego N cruz A, donde A es este que estamos considerando acá, va a ser igual, mayor, mayor, igual, mayor, igual, entonces, que B. Entonces, con estas condiciones, uno puede demostrar en realidad que sí se tiene que N por A es mayor o igual que nuestro B que teníamos. Si lo hiciéramos como antes, ¿cierto? Como les decía, íbamos a tener la desigualdad para el otro lado. Pero con estas condiciones y tomando los valores en la clase equivalencia, ¿cierto? Vamos a llegar en realidad a demostrar de que también se cumple. Y no estoy haciendo cosas extrañas porque solamente lo que hice fue usar los elementos en la misma clase. Este es igual a X partido por Y. ¿Ya? Son iguales. Lo único que le multipliqué a X partido por Y, el B. Así que por eso no es que estoy restringiendo, sino que estoy tomando el otro elemento de la clase.
Y acuérdense que los elementos de la clase se tienen que tener las mismas propiedades. Así que esta es la demostración. Al cumplir esta propiedad 2, que en este caso dio un poco de trabajo, vamos a decir que en realidad tiene la propiedad arquimediana, o que es un cuerpo arquimediano. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo en la propiedad 2? Me está diciendo que si A es positivo y B es un número cualquiera racional, siempre voy a encontrar un número natural multiplicado por A que va a ser mayor que B. O de la otra forma, podemos decir que eh, ya sé. Mire, esta desigualdad, es decir que n por A es mayor o igual que B. Acuérdense que el n es un número entero, es un número natural, así que esto siempre va a ser mayor o igual que A. Tengo que decirlo con claridad. Pero podemos decir esto, que n es mayor o igual que B partido por A. Entonces la propiedad arquimediana está diciendo en realidad que siempre va a existir un número natural mayor que un número racional. Eso es lo que está diciendo esa propiedad. Si yo tengo aquí los números racionales, ¿cierto? Tengo los números enteros, o sea, los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Dice que, y los racionales pueden ser ellos, y además están por aquí, ¿cierto? Pero como los números naturales son infinitos, ¿cierto? Y crecen lo más posible, la propiedad arquimediana me dice que, aunque aquí pueden haber valores racionales siempre va a existir otro número natural que va a ser mayor que ello, que ese. Y si estamos más allá, siempre voy a encontrar otro que sea mayor. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces los números racionales van a ser más elementos que los números naturales, ¿cierto? Pero también siempre voy a tener un número natural que puedo encontrar que sea mayor que cualquier número racional. Que algún número racional, perdón, no cualquiera, algún número. Esa es la propiedad arquimediana. Y esta propiedad obviamente no lo tienen los otros conjuntos porque, bueno, son números enteros, así que no tiene mucho sentido que se cumpla esa condición. Bien, entonces así ya terminamos lo que son los números racionales, ¿ya? Con los ejercicios que deben hacer. Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora y no sé, en 20 minutos más, a las 9:50, nos volvemos a encontrar para continuar. ¿Ya? Que estés bien. Chau. A las 9:50. ¿Ya? 9:50, sí. Chau. Nos vemos, profe. Chao.